como interlocutor válido entre la administración pública, ciudadanía y las ONGs que trabajamos aquí en Aragón. Cuando digo 54 entidades se queda como en números, pero contad todas las entidades que estamos aquí, desde los más grandes, internacionales, nacionales y locales, pequeñas pero fuertes, permanentes aquí en Aragón. Entonces hablo con esa responsabilidad en nombre de millones de personas beneficiarias, miles de personas socias y cientos de trabajadores solo aquí en Aragón, sin hablar de las personas voluntarias en todo el territorio, no solo en Zaragoza, en Teruel y en Huesca. Colaboramos con la cátedra en realidad desde su fundación. De hecho, aquí en la mesa tenemos el orgullo de tener uno de los fundadores de Cátedra de Cooperación, nuestro expresidente Ricardo. Y ahora estamos aquí para escuchar y aprender el tema el título ya dice todo: desafíos de cooperación al desarrollo en tiempos de guerra. Solamente voy a intentar organizar mi mente en 3 puntos. El tema de la guerra. Recuerdo cuando estaba en el instituto, yo estaba en el grupo de debate en Turquía, y esto del modelo de Naciones Unidas que nos preparaban, hacíamos 2 equipos y había que defender. Y había un tema que teníamos que debatir y un equipo tenía que ganar. Y el tema era guerra o paz. Y me tocó la guerra, defender la guerra. Y creo que ha sido uno de los retos más significantes para mi adolescencia, ¿no? Y había dado la vuelta intentando explicar la complejidad de la vida, y ahí aprendí el significado de la paz primera vez. Ahora, dedicándome en este proceso desde mi entidad y trabajando para la educación para el desarrollo, ahora sé que eso, lo que había aprendido, había sacado es paz positiva, ¿no? La guerra no era solamente la violencia, intentaba hablar de la guerra y defendiendo como la lucha que intentábamos a llegar a este bienestar. Y creo que vamos a tener este momento de entender esto una vez más con palabras de las personas profesionales aquí, y creo que nos va a venir muy bien porque hablamos tanto de la guerra como también nuestro decano ha hablado, que está en la frontera, ya ha llegado a la Europa, hablamos de armamentos y de diferentes aspectos de la guerra, pero también últimamente nos ha tocado hablar de cooperación al desarrollo solamente en su defensa, con los argumentarios de por qué era necesario, olvidando todo su significado y su complejidad, esa guerra que yo hablaba en el instituto, ¿no? De nuestra día a día y cómo se podía sobrevivir y apoyar y aportar para esta transformación social en todos los territorios en los que trabajamos. Voy a acabar simplemente dando algunas palabras que para mí es el significado de cooperación al desarrollo, y espero que os sirva para reflexionar y escuchar luego a nuestras ponentes cambiando la palabra desafíos en vez de cooperación al desarrollo en tiempos de guerra. Desafíos de justicia social en tiempos de guerra, desafío de solidaridad en tiempos de guerra, desafío de paz en tiempos de guerra, desafíos de dignidad, derechos humanos, género en tiempos de guerra. Y creo que es un tema muy amplio, muy profundo, y merece la pena escuchar de las personas que son expertas en este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Seren. Ricardo, ¿qué voy a decir? Bueno, Ricardo, yo creo que lo conocéis todos mucho más que yo, ¿no? Porque soy más desconocido, como dicen, fundador de esta cátedra y, bueno, un referente en el ámbito de cooperación al desarrollo, no solo en Aragón, sino a nivel nacional e internacional. Y, bueno, una persona a la que tenemos que escuchar. Muchas gracias, decano. Bueno, en primer lugar, decir que no hemos sido infieles a la facultad. El máster es que se está realizando online este año. Entonces, a ver si el año que viene puede volver a ser presencial. De hecho, antes de la cátedra, lo que fue el curso de cooperación para el desarrollo, que era una asignatura entera de la universidad, eran 6 créditos. Se empezó a realizar en el año 2000 en esta facultad. O sea que antes de que existiese la cátedra ya tuvimos relación con esta facultad. El foro de cooperación es un proyecto que nace en 2017, o sea que ya tenemos la 7ª edición,
trata de ser una reflexión, un debate sobre los temas de actualidad en cooperación, referido a todos o abierto a todos los ámbitos de la sociedad, a las instituciones, a los políticos, a los profesionales, entre comillas, a las ONGs, a los voluntarios, a la academia, profesores, estudiantes y al público en general interesado por esos temas, ¿no? Dentro de los temas de actualidad, pues como se ha nombrado, en estos momentos ha cobrado relevancia los conflictos armados. Una abrumadora mayoría de esos conflictos, y salvo raras excepciones, los padecen los países que llamamos empobrecidos. Pero sin embargo solo toman relevancia cuando nos tocan más o menos de cerca, por acción o por pasión, a los países, a nosotros o a los países de nuestro entorno próximo, ¿no? Es el caso, pues, de la guerra de Ucrania en estos momentos. Buscaríamos eso, pues, una reflexión acerca de la irracionalidad de la destrucción que supone las guerras y de la aparición de fondos que antes no existían y que posiblemente habrían evitado esas guerras en muchas ocasiones, dado, bueno, pues que muchas veces lo que hay detrás son muchos intereses económicos y está el extraer riquezas hacia el norte de los mismos países del sur. Sin más, pues presentaría a las ponentes que han aceptado lidiar en esta plaza. Sí, sí, vale. Sí, por eso. Precisamente te iba a decir que presentaras a las ponentes. No, ya sé que no sois infieles, soy consciente de que además el hacerlo online nosotros tampoco fuimos muy proactivos porque con temas de ahorro energético cerramos el edificio a una hora un poco más intempestiva que esperemos que el año que viene no pueda ser. Yo solo quería decir una cosa, que recordar que mañana es el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, yo a veces me lo miro, y que precisamente es un tema importante al que a lo mejor si el año que viene volvéis a hacer la actividad sobre estas fechas también se le puede dedicar, porque esperemos que no haya guerra, al menos en las puertas de Europa, y que el resto del mundo tampoco haya, pero el tema del agua sí que es un tema clave en este ámbito. Y muchísimas gracias, Ricardo. ¿Cómo hablas primero? Supongo que, pues si quieres, no sé si vas a utilizar. Bueno, pues la primera ponente es Cécile Barbeito-Tonon. Es una catalana de Barcelona con ascendencia francesa. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster de Investigación en Didáctica y Evaluación Educativa. Ha trabajado para la Universidad Oberta también, para el Consejo de Europa, para Oxfam, Intermón, para la Fundación Bofill. Sus campos de especialización son la investigación y la formación en educación para la paz y la justicia global, la evaluación, la sensibilidad en el conflicto, el papel de los municipios en la construcción de la paz. Entre las múltiples publicaciones, pues hay 122 acciones fáciles y difíciles para la paz, herramientas e iniciativas de las ciudades europeas para construir la paz, prácticas de diplomacia en ciudades, y como coautora, pues en Juegos de Paz, Caja de Herramientas para Educar para una Cultura de Paz, Discrepancia Bienvenida, Guía Pedagógica para el Diálogo, Controvertido en el Aula, entre otras muchas. Piensa que la educación en valores sea una herramienta efectiva para que la educación en valores sea una herramienta efectiva,
Los valores de la educación para la paz deben ser compartidos y aplicados por toda la comunidad educativa, que se conciba desde la forma lo más integral posible, a largo plazo, que incida en la estructura de los centros y que esté orientada a la acción, que anime a los educandos, perdón, es que no me he quitado las gafas, y es al revés, y que esté orientada a la acción, que anime a los educandos a modificar su actitud personal y a implicarse en su entorno. Creo que nos hablará sobre la sensibilidad al conflicto sin daño, explicando su origen y en qué consiste, y analizará en qué medida la cooperación actual se da en contextos de conflicto armado o tensión. Cecil, gracias. Muchas gracias por esta súper presentación. ¿Se oye? ¿No se oye? Eso, ¿Así? hacia abajo. Vale. Dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Con esta presentación parece que da muchas cosas, pero con poca profundidad. En realidad sí soy más divulgadora que practitioner, ¿no? que hacer prácticas de cooperación. Pero el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que del cual no pude despegarme en el momento en que comprendí lo que significaba, que es por qué la cooperación al desarrollo en contexto de conflicto armado es distinta de las que se hacen en otros contextos. Tiene muchas especificidades que a veces no son muy conocidas, ¿no? Entonces, en el momento en que descubrí que existía la sensibilidad al conflicto y algunas de sus teorías, como la acción sin daño, no supe despegarme de estas aportaciones, ¿no? Entonces, no soy una súper experta, pero sí una apasionada, y voy a intentar compartir esta motivación, ¿no? de por qué es tan importante. Entonces, yo hablaré de los desafíos de la cooperación al desarrollo en tiempos de guerra. Creo que Carmen hablará más bien de la irracionalidad, ¿no? de los conflictos armados o de los tiempos que estamos viviendo ahora. Para empezar, quería compartiros esa foto. Es la carátula de o la foto que inspiraba una investigación que hicimos. Es del 2013, si no me equivoco, es una situación que hubo después de que la acción humanitaria de Estados Unidos proveyera, no sé qué verbo utilizar, la verdad me parece muy lamentable, retirar bidones de agua en helicóptero a población que había padecido un desastre natural, ¿no? El tifón Haiyan. Como veis, la escena durísima de gente peleando por tener agua, un bien básico para la supervivencia, y como os podéis imaginar, no todo el mundo tiene acceso al agua en estas condiciones, ¿no? Seguramente quien más lo necesite, quien esté más deshidratado, personas mayores, niños, no pueden acceder a este agua porque la obtiene quien más corre, ¿no? Con el agravante de que esta situación ocurrió en Filipinas. Filipinas en ese momento tenía varias regiones en conflicto armado, y esto podría tener el agravante de qué comunidades están recibiendo el agua y cuáles no. Y si estas comunidades, ¿no?, cómo se relacionan con la otra comunidad con la que hay conflicto, es todavía mucho peor. Entonces, lo que aporta la sensibilidad al conflicto, y lo iremos viendo con algunos ejemplos, que creo que es lo que más ayuda a entender la importancia de estas teorías, es tener en cuenta que la cooperación, cuando se hace en un contexto en el que hay tensión entre bandos, tiene que tener muy en cuenta no reforzar todavía más el enfrentamiento ya preexistente, ¿no? Imaginaros qué clase de garantía hay cuando tú estás aportando agua y la tiras en un helicóptero, no sabes ni quién hay debajo, ¿no? No sabes a quién va a llegar y a quién no va a llegar. Bueno, un ejemplo terrible de mala práctica, ¿no? El origen de la sensibilidad al conflicto se remonta a Ruanda en 1984, seguramente os acordaréis todos. Es uno de los ejemplos que se recuerda como de los peores genocidios de la historia, en que en 4 meses murieron, las cifras bailan bastante, entre 500.000 y 1 millón de personas murieron en 4 meses. Muchas veces le ha llamado el peor genocidio de la historia, aunque ha habido otros graves también, pero
una de las cosas que sorprendió muchísimo a la comunidad internacional es que en los años previos al genocidio había mucha cooperación al desarrollo en el país. Y la valoración de esa cooperación al desarrollo era buena. Parecía que Ruanda estaba cumpliendo todos los objetivos, los indicadores de suficiencia alimentaria, de mejora en la economía local. Parecía que Ruanda era como la niña bonita en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó entonces? Si de acuerdo con los criterios de cooperación parece que el país está progresando y luego de pronto pasa algo tan terrible como uno de los peores genocidios de la historia, ¿no? Bueno, esto en ese momento se tuvo que llegar a la conclusión, porque los hechos que ocurrieron, una evidencia clara, que mayor desarrollo no necesariamente lleva a la paz, ¿no? Yo creo que hay como una sensación, una intuición de que a mayor desarrollo, paz, ¿no? Que el desarrollo contribuye a la paz o que los derechos humanos contribuyen a la paz. Yo creo que en genérico se puede aceptar que sí, pero en algunos casos puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser no contraproducente, pero no compatible, ¿sí? Y lo mismo diría con derechos humanos, ¿eh? En genérico se puede intuir que sí, pero a nivel de las estrategias que utilizamos, las estrategias que usan los defensores de derechos humanos y los constructores de paz son distintas. Las estrategias que se usan en cooperación no siempre es compatible con la de paz, ¿no? En este caso, yo creo que sí es compatible, pero no se tuvieron en cuenta algunos factores que son importantes, ¿no? A raíz de estudiar por qué esa mejora en la cooperación en el caso de Ruanda no había conllevado a prevenir un conflicto armado tan grave entre poblaciones, se empezó a desarrollar esta teoría, ¿no? que se llama sensibilidad al conflicto. Dentro de sensibilidad al conflicto hay varias teorías y una de ellas se llama acción sin daño, que tal vez os suene, do no harm en inglés. Que es como que tiene una aportación muy rica y muy específica, pero todo eso engloba dentro de la sensibilidad al conflicto. No he mirado a qué hora ha empezado. Hay 25. Hay 25, vale. Muy bien, pues vamos muy bien. Entonces, la sensibilidad al conflicto entonces es esa mirada específica que tendríamos que tener los actores de cooperación cuando intervenimos en un contexto de conflicto armado o tensión. Antes recordabas que hay muchos, ¿no? Que está Ucrania, pero que hay muchos conflictos armados en el mundo. Desde la Escuela de Cultura de Pau, en el centro donde trabajo, se va haciendo un seguimiento. Ahora mismo hay unos 30, ¿no? Más de 30 conflictos armados, van bailando 32, 33 conflictos armados abiertos en el mundo, según la definición que utilizamos, a los que hay que añadir más de 100 situaciones de tensión. Las situaciones de tensión son situaciones que si se gestionan bien se pueden prevenir, pero en ocasiones no. Eso nos lleva a unos 130 escenarios complicados en el mundo, ¿no? De unos 200 países en total. Entonces, lo que invita a la sensibilidad al conflicto es, en caso de que estemos interviniendo en estos países, que ya digo que el porcentaje es muy alto, pues son 130 países, hay que tener una mirada específica, hay que tener en cuenta cuál es la situación de seguridad en el país, ¿sí? Si hay grupos armados o no, si estos pueden secuestrar o robar y con eso estaremos financiando el grupo armado sin querer. Hay que ver a quién ya hacemos llegar la ayuda, ¿no? Con el ejemplo que decía antes de Filipinas, ¿estamos llegando a todas las comunidades o solo a una que está en confrontación con otra y entonces estaremos reforzando el sentimiento de agravio de unos contra otros, ¿no? Entonces hay unas gafas de sensibilidad al conflicto, ¿no? Unas gafas específicas, igual que están las gafas de género, igual que están las gafas de sostenibilidad, tenemos que tener unas gafas sobre el grado de seguridad y las comunidades, ¿no? La confrontación que haya en ese contexto, ¿no? Entonces, la función, puesto aquí una definición que usamos bastante, la función es analizar el contexto de paz y conflicto, ¿no? Si estamos haciendo cooperación al desarrollo, pues miraremos los indicadores de desarrollo, pero además hay que mirar
la situación de en qué momento estamos en la tensión, qué actores hay armados, cuáles no, cuáles se benefician de los actores armados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las elecciones son un momento de mucha tensión, siempre, ¿no? Siempre en países ¿no? que con democracias más frágiles, el periodo preelectoral y las elecciones en sí son momentos en que hay mucha confrontación. Entonces, sabiendo que estamos trabajando en un contexto de tensión, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener ese análisis sociopolítico de posibles momentos de picos de tensión, ¿no? Hay que analizar entonces el contexto de paz y conflicto y comprender cómo interactúa nuestra intervención en ese país, ¿sí? En ese contexto, y que nuestro proyecto pueda evitar los impactos negativos en el contexto y maximizar los positivos. Quiere decir que nosotros, cuando estemos haciendo un proyecto de cooperación, no solo nos tenemos que ocupar de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también tenemos que responsabilizarnos de que nuestro proyecto no perjudique el contexto sociopolítico, que no empeore las relaciones entre las personas o que no genere situaciones de mayor inseguridad, odio, ejemplos de falta de cooperación entre comunidades, ¿no? Entonces tendría como esta triple dimensión: entender el contexto en el que estamos trabajando y entender cómo interaccionan el proyecto con el contexto y el contexto con el proyecto, y evidentemente evitar los impactos negativos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues conociendo muchos ejemplos de prácticas que han funcionado mejor y peor, ¿no? Por eso en esta presentación intentaré compartir algunos ejemplos. ¿Hasta qué punto se interviene en situaciones de conflicto? Aporto unos datos que son viejísimos, porque no es que haya tantos estudios sobre esto. Unos datos de, imaginaos, 2009, un montón de años. Hicimos un estudio en la escuela sobre si realmente se estaba interviniendo mucho o poco en países que están en situación de tensión o de conflicto armado. Si os fijáis, en naranja, esto lo hicimos viendo los países prioritarios de los planes directores de cada comunidad autónoma y de AECID. ¿Sí? Entonces sumamos de todos los países que eran prioritarios cuántos estaban en situación de tensión, de conflicto, que son los naranja, cuántos estaban en situación de tensión y cuántos eran en situación de paz perfecta, como queramos llamarlo. Pues fijaros que si sumamos tensión y conflicto armado, más del 60% de los países prioritarios estaban en esta situación, ¿no? Eso quiere decir que como cooperantes tendríamos que ser muy responsables de aplicar la sensibilidad al conflicto, porque es un porcentaje muy alto de intervenir en estos contextos. Luego miramos no solo el nombre de los países o el número de países en estas situaciones, sino cuánto dinero se hacía llegar a estos países. Pues fijaros que también el porcentaje es de 55,85, es el último cuadradito ahí. La ayuda recibida a países en situación de conflicto o tensión, o sea que es más de la mitad. Eso es del 2009. Hace poquito, hace 4 años, ya hicimos una investigación sobre cómo había evolucionado esto. No pudimos hacerlo de todas las comunidades autónomas más la ECID, lo hicimos solo en Cataluña y Valencia y en los ayuntamientos. Si os fijáis, hay 8 columnas, que son las 2 primeras del Ayuntamiento de Barcelona, las 2 segundas del Ayuntamiento de Valencia, las cuartas, digamos, de Generalitat de Cataluña y luego la Generalitat Valenciana. Y 2009 a 2019 cómo había evolucionado. Esto sobre el número de países prioritarios, y en rojo si es un conflicto armado, en amarillo es tensión y verde en paz. Fijaros que la tendencia es al alza, ¿sí? En 10 años, pues en Barcelona se pasó de 2 países prioritarios en situación de conflicto armado a 7. De 5 en tensión a 6 en 10 años. En Cataluña también ha subido mucho, en Valencia no tanto, no ha habido tanta progresión, pero sí parece que hay una tendencia al alza. Es en cuanto a países prioritarios.
Entonces, he estado mirando también qué decía el plan de director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo, y estaba mirando país por país y al final me encuentro la coletilla de y países en desarrollo con conflictos, como que todos son prioritarios. Así que ahí, bueno, pues podríamos decir que en 100%, ¿no? Si no hiláramos muy fino, pero vaya, leyendo los países específicos también hay muchos países con conflictividad, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, bueno, Palestina, Sahara, había muchísimos, India, muchísimos países que específicamente cumplirían con estos criterios, ¿no? Así que como cooperantes tenemos esa responsabilidad, y las agencias de cooperación tienen esa responsabilidad también de promover una cooperación específica, ¿no? En esos casos, recordar que todos los actores que intervengan en cooperación tengan estas gafas específicas. Esto también es un estudio bastante antiguo, no ha habido uno nuevo, así que no lo puedo citar, pero en ese momento, hace unos 13 años, se hizo una investigación de cuántas ONGs aplicaban la sensibilidad al conflicto, y la conclusión era que solo un 9% lo aplican todas sus intervenciones, ¿no? No es de extrañar, las que lo aplican son pues las más grandes, ¿no? Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras son los campeones mundiales de aplicar la sensibilidad al conflicto en el mundo entero, y otras ONGs grandes. Yo personalmente no creo que haya ningún impedimento que las pequeñas lo hagan, más que, bueno, que tener acceso a una formación específica, pero no creo que tenga que ver con tener un equipo más grande o más pequeño. En cualquier caso, hay muchas cooperaciones que lo exigen. En Canadá, en Suiza, en Inglaterra se exige esta mirada de sensibilidad al conflicto. Aquí hemos picado piedra en varias administraciones y no es algo ni que sea muy conocido y que las administraciones no promueven mucho, ¿no? Personalmente creo que sería muy importante incidir en esta mirada, ¿no? Que sé que para las organizaciones es una carga más y más burocracia y más preguntas a responder en los formularios, pero bueno, es importante si va la vida de la gente ahí, ¿no? Si nos jugamos la vida de la gente. Un par de ejemplos más que quería compartir. Viajamos a Sri Lanka en el 2004, recordaréis un tsunami fuertísimo que tocó a Sri Lanka e Indonesia. Bueno, aparte de la gravedad del tsunami, muy curiosamente afectó a 2 países que estaban en conflicto armado. En Indonesia parece que a causa del tsunami los grupos armados decidieron que esto era una locura y dejaron las armas muy poco después del tsunami. En Sri Lanka no ocurrió lo mismo, ¿no? Comparto con vosotros este mapa de Sri Lanka. En la línea roja es donde más afectó la ola, ¿no? Y entró hacia adentro de las tierras, y la devastación que generó en cultivos, casas. Bueno, de acuerdo con criterios de acción humanitaria clásicos y de cooperación clásicos, lo que se hizo fue intervenir en las zonas más afectadas por el tsunami. Eso, desde una mirada de cooperación clásica, puede ser razonable. Si nos ponemos las gafas de sensibilidad al conflicto, tenemos que tener en cuenta que en ese momento en Sri Lanka había un conflicto armado desde mediados de los 80, que tiene que ver con que en el norte de la isla, en esa parte donde pone Kilinochi, en Jaffna, había la población tamil con un grupo armado, los tigres tamiles, que reivindicaban más cuidado para su región y más autogobierno, porque era una región tradicionalmente marginada y empobrecida, abandonada completamente por el gobierno. Aplicando unos criterios de cooperación clásica, llegó toda la ayuda. Además, es un ejemplo muy conocido de exceso de ayuda que trajo muchas malas praxis en Sri Lanka. Se aportó una ayuda excesiva que rompió todos los mercados, porque se regalaba tanto arroz que los productores que habían conseguido salvar sus cultivos de arroz no lo podían vender, porque venía tanto de fuera que se vendía gratis, que se regalaba el arroz, y arruinaron toda la población local. Eso con un criterio de desarrollo, pero con un criterio de paz se aportaron todos los recursos al sur del país, cuando el norte tradicionalmente ya era una zona
muy pobre y abandonada, ¿no? Entonces fue otro ejemplo de una praxis terriblemente poco sensible al conflicto, ¿no? Una praxis sensible al conflicto hubiera tenido en cuenta que aportar toda la ayuda al sur, que es una zona mezclada étnicamente, ¿no? pero que abandonaba completamente a los tamiles del norte que ya estaban históricamente abandonados, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de cómo la acción humanitaria o la cooperación al desarrollo tiene que tener en cuenta, aunque sea lejos, ¿no? Puede tener sentido actuar en el sur, pero no te olvides del norte, ¿no? Intenta ver cómo puedes actuar en el sur y a la vez en el norte, ¿no? Para tener en cuenta los criterios de acción humanitaria y de desarrollo, en este caso acción humanitaria, ¿no? Que estaba realmente de emergencia, pero a la vez sin dejar lo otro, ¿no? Otro ejemplo en Sierra Leona, este fue mi primer contacto con la sensibilidad al conflicto sin saber que era sensibilidad al conflicto. Es un libro que me apasionó, se llama Yo no quería hacerlo, que es la historia de Chema Caballero, igual lo suena, es un misionero que es de Albacete, creo. Estuvo muchos años en Sierra Leona trabajando con comunidades y una de las tareas, con todo el respeto y admiración por su trabajo, estuvo desvinculando a niños soldados de la guerra. En este libro, que bueno, para mí es muy, muy bonito y muy duro a la vez, pero además muy valiente, porque explica una praxis que no fue muy positiva en términos de sensibilidad al conflicto. Y me parece muy valiente que la explique. Y luego explique cómo lo hicieron para encontrar un camino que fuera más positivo, ¿no? Cuenta que para conseguir desmovilizar a estos menores de la guerrilla, negociaba directamente con la guerrilla a cambio de sacos de arroz. ¿Os podéis imaginar qué pasaba con eso? ¿Por qué les parecía problemático? ¿A alguien se le ocurre? A base de dar arroz a la guerrilla, por un lado estaban en cierta forma como financiando... Sí, señora. Secuestraban más niños. Exactamente. Por un lado financiaban a la guerrilla con comida, ¿no? Lo que pasaba es que cuando la guerrilla se quedaba sin comida, secuestraba más niños. Entonces, no solo era un problema ético de estar dando bienes a una guerrilla, sino que encima era contraproducente porque hacían que a la larga hubiera más secuestros. Cuenta Chema Caballero que cuando se dieron cuenta, pues cambiaron la manera y consiguieron negociar desmovilizar a los menores a cambio de nada, solo con argumentos, explicando que las comunidades estaban en contra y consiguieron hacerlo de otra manera, ¿no? Pero vaya, como un ejemplo eso, de impacto no intencionado, ¿no? Con toda la buena voluntad del mundo, que puede tener un efecto negativo. Estos dos ejemplos os los cuento también para distinguir qué es la construcción de paz y qué es la sensibilidad al conflicto. Porque no sé si igual es un poco técnico o igual no es tan relevante, pero como estamos hablando de cooperación en contexto de conflicto armado, quería dar estos ejemplos para distinguir un poquito. En el ejemplo de Sri Lanka, los proyectos podrían considerarse de sensibilidad al conflicto en la medida en que eran de ayudar a los pescadores a tener barcas para pescar, reconstruir las casas, letrinas, replantar, todo lo que es acción humanitaria o desarrollo en el sentido clásico, ¿no? Si hablamos de construcción de paz, son más bien tareas que tienen que ver directamente con la violencia normalmente, ¿no? Hay definiciones más amplias y más estrechas de construcción de paz, pero podría ser en este caso es desmovilización de soldados, podría ser desminaje, reconstrucción, podría ser construcción de paz también, fomentar el diálogo, reconciliación, sí, tiene más que ver con conflicto armado. Pero
se distingue un poco lo que es con tareas de construcción de paz en sí de sensibilidad al conflicto, pero la idea es que también cuando estamos haciendo letrinas, también cuando estamos haciendo formación profesional, capacitación de lo que sea, ganadería o agricultura, tenemos que tener esas gafas, ¿sí? O sea, que hagamos lo que hagamos, aunque no estemos haciendo construcción de paz, es importante tener esas gafas, ¿no? Transversales o como lo queramos llamar, de esa mirada de no estar dañando. Esto es lo que representan estos monitos, ¿no? Cuando en el ejemplo que daba de Sri Lanka, en que se estaba interviniendo sin tener en cuenta que había un conflicto armado en la isla, ¿no? Ahí sería como que no estamos atendiendo, ¿no? Es lo que se dice intervenir al margen del conflicto armado, como si no hubiera un conflicto armado. Eso no es muy recomendable, ¿no? Luego, en el segundo caso, es cuando estamos haciendo acción humanitaria o cooperación en un contexto de conflicto armado y tenemos en cuenta que es un contexto de conflicto armado, ¿no? Y estamos haciendo, repito, acción humanitaria o desarrollo. En ese caso es cuando tiene sentido aplicar la sensibilidad al conflicto, ¿no? Esa mirada. Si no estamos en contexto de conflicto armado no hace falta esa mirada porque no hay comunidades enfrentadas, no hay problemas de seguridad, ¿no? Pero si es contexto de conflicto armado, aunque esté haciendo letrinas, aunque esté reconstruyendo casas, es importante tener esa mirada. Y luego, por último, intervenir sobre el conflicto sería lo que os decía de construcción de paz, ¿no? Que es desmovilización de soldados, negociaciones, diálogo, reconciliación, desminaje, todo este tipo de cosas, que ya sería el tercer monito. ¿Y cómo vamos de tiempo? Ya creo que tendría que estar... Tienes 10 minutos. Sí, bueno, que tendría que estar acabando. Solo espero haberos transmitido un poco de la importancia de tener en cuenta esta mirada en contexto de conflicto armado. Solo recomendaros algunas fuentes, si queréis verlo. Como decía, dentro de la sensibilidad al conflicto, la que más se usa es la de la acción sin daño, Do No Harm. Tiene una aportación muy, 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 muy bonita, que tengo 15 diapositivas que sabía que no me iba a dar tiempo, pero la idea es que, bueno, las voy a explicar un poquito, pero rapidito. La idea es ver cuáles son los conectores y los divisores que hay entre las poblaciones, ¿no? Lo que vio la sensibilidad al conflicto analizando 15 proyectos en 14 contextos de conflicto armado, se dieron cuenta que había algunas cosas que se repetían, ¿no? Algunas bases se repetían en todos los proyectos que habían analizado y todos los contextos, y es que en cada situación, por más dura que sea, por más terrible que sea la confrontación, siempre hay elementos, aunque la guerra haya durado 50 años, siempre hay elementos que siguen conectando de alguna manera los bandos enfrentados. En todos los contextos hay elementos que dividen, pero sigue habiendo elementos conectores. Y entonces estos conectores pueden ser sistemas o instituciones, ahora lo veremos. Esto es un estudio que hicimos en Costa de Marfil. Por ejemplo, una institución que seguía conectando, que es la tele era terrible porque era del gobierno y era súper divisora, ¿no? Pero había una institución, se puede llamar así, el árbol de palabras, Agamba Palabras lo llamaban, que es un árbol sagrado, digamos, donde las comunidades se seguían sentando a resolver los conflictos de la comunidad, ¿no? Y se juntaban personas pues diversas. Entonces había algunos proyectos en el contexto que utilizaban el árbol como lugar de encuentro para hablar de los conflictos de la comunidad, ¿no? Entonces, la idea es que podamos analizar cuáles son los conectores que existen en cada contexto y poder usar, en el buen sentido, poder reforzar esos conectores, ¿sí? Maximizar los conectores, y si vemos que hay divisores, pues estos no usarlos, ¿no? Pues en Costa de Marfil no usen la tele pública para hacer ningún proyecto, porque en contra de lo que dice la imagen no es para todos, ¿no? Está muy, muy sesgada y muy politizada. Actitudes, puede haber conectores de actitudes y acciones, ¿no? Que tiene que ver con, pues desde
ejemplos tan famosos como cuando en las guerras se esconde a personas del otro bando para que no den protección, ¿no? Como Ana Frank, como la lista de Schindler, como pues ha pasado en muchísimas situaciones, ¿no? Mi abuela misma, mi abuelo era militar y mientras mi abuelo estaba en el frente, mi abuela acogía a personas en casa que se iban refugiadas a Francia. Así que hay ejemplos en muchos casos. En este caso, en el mapa, es una organización de Costa de Marfil que recordaba como las alianzas tradicionales de broma, se llaman, como entre las diferentes comunidades de Costa de Marfil. Había unas alianzas en que tú sabías que si tú eres baulé y tienes una alianza con los daula, me lo estoy inventando, cuando te encuentras a alguien de esta comunidad, pues enseguida te empiezas a hacer bromas, ¿no? Y te tomas el pelo y te tocas el gorro o las orejas, bueno, tienen como diferentes registros, ¿no? Entonces lo que hizo esta ONG es recordar que la relación entre las comunidades había sido siempre positiva, ¿no? Y que la guerra había sido una instrumentalización, pero que eso, ¿no? Que históricamente las relaciones siempre habían sido buenas, ¿no? Como conector, recordar esas alianzas culturales entre grupos, ¿no? Valores e intereses, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar valores en común? A veces es un pozo, el agua puede ser un interés común, la seguridad suele ser un interés común, bastante común en todas las guerras, ¿no? Que deje de haber ataques. Construir, ¿no? Hacer proyectos que sean de interés común en sentido de todos los bandos, ¿no? Experiencias comunes también, ¿no? Si ha habido desplazamientos de los dos bandos es algo que puede acercar en muchos países, en Euskadi, en Palestina, en Euskadi al final, en Palestina, a los últimos años me refiero, de la violencia más dura, pues eso, en Irlanda del Norte, en muchos países se trabaja desde el dolor para la reconciliación, ¿no? ¿Qué experiencias comunes tenemos? Personas de afinidades político-religiosas muy distintas, pues desde el dolor de haber perdido una familia, ¿no? Desde situaciones muy duras, experiencias muy duras, poder reconocer al otro, ¿no? Como que eso, como un conector, experiencias vividas. Y el último, pues símbolos de ocasiones pueden ser canciones, pueden ser el día de... o personalidades, ¿no? En este caso, Naciones Unidas, que tenía un poco de problema de legitimidad cuando llegó, trabajó mano a mano con dos personas que eran símbolos nacionales, ¿no? Uno es Didier Drogba, el que era en ese momento del equipo del Mundial de Fútbol, ¿no? Y el otro es el cantante Alpha Blondy. Eran personas que siendo del norte y del sur, ¿no? Que es el conflicto armado era entre población del norte y del sur, toda la población reconocía estas figuras como símbolos nacionales, ¿no? Entonces fue como muy estratégico para Naciones Unidas que los dos aceptaran tener como ese papel muy activo, ¿no? Alpha Blondy iba a los conciertos y hablaba todo el rato de paz pues que lo dijera él era muy importante, ¿no? Porque no era una persona que estuviera solo a un bando, ¿no? Entonces la idea de los conectores y divisores, me alegro que haya dado tiempo, ya corto, pero ha dado tiempo de compartir esto como una herramienta muy práctica, ¿no? De cómo aplicar la sensibilidad al conflicto. Entonces básicamente acordarse que hay que tener unas gafas específicas, ¿no? En un contexto de conflicto armado todos los contextos son muy complejos y hay que tener muchas cosas cuando hacemos cooperación, pero en contexto de conflicto armado hay un añadido, ¿no? Que es todavía más complicado. Entonces, tener en cuenta estos ejemplos que os he dado para ver que hay, ¿no? que hay especificidades y como herramienta concreta el poder analizar los conectores, ¿no? Saber entre quién y quién está el conflicto armado y qué conectores podemos encontrar. Normalmente las personas locales tienen mucha información sobre eso, ¿no? Tenemos un profesor que viene a la escuela de nuestro trabajo que siempre dice, yo siempre hablo con los taxistas, porque los taxistas como hablan con todo el mundo, o sea, taxistas, carniceros, carniceras, peluqueros, peluqueras, ¿no? Gente que habla con mucha gente tendrá mucha información. Entonces siempre preguntar a la población local, sabrá deciros cuáles son los conectores y divisores y ver cómo los podéis usar para el proyecto.
Y hasta aquí, muchas gracias por la paciencia, la escucha. Para Carmen. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante para la práctica de las ONGs y que, bueno, en fin, esperemos que se pueda divulgar y que se pueda tener en cuenta dentro de la redacción y asunción de proyectos. Precisamente la semana que viene tendremos una representante de Médicos Sin Fronteras que vendrá para la segunda sesión del foro. Bueno, pues para la segunda ponente es Carmen Magallón Portolés, aragonesa de Alcañiz, compañera de la Facultad para estudiar físicas. Ella se doctoró en físicas, especializada en relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Ha sido directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y es actualmente presidenta del patronato de dicha fundación. Impulsó la creación de la revista En Pie de Paz y ha sido presidenta de WILF España, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Ahora es presidenta de honor. Tiene también el premio de la Orden de Paz Martin Luther King, del Instituto de Investigación y Acción Social de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Entre las publicaciones, pues Contar en el Mundo, una mirada sobre las relaciones internacionales desde las vidas de las mujeres, Mujeres en Pie de Paz, Pensamiento y Prácticas, en colaboraciones, pues Interacciones, Ciencia y Género, Discursos y Prácticas Científicas de Mujeres, Feministas por la Paz, bueno, y otras muchas, por supuesto. Cree que no es fácil desaprender la violencia. La historia transmitida y el panorama internacional convertido en noticia han abonado la creencia de que la violencia es necesaria para conseguir determinados objetivos. No es así. La violencia es un lastre para el desarrollo de sociedades libres y democráticas, y en el caso en que parece lograr sus objetivos, estos quedan contaminados hasta hacerse irreconocibles. Bien, pues va a reflexionar sobre la guerra, las armas, la negociación, evolución de la postura de nuestra sociedad ante la guerra, desde perspectiva de corte histórico y el paradigma del pensamiento feminista pacifista. Gracias, Carmen. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias a la FAS, Eren Gergeroglu, que no está, pero le agradezco la invitación. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con Cecil, que de algún modo pues es como otras generaciones que llegan con mucho entusiasmo y nos ha dado unas aportaciones prácticas muy interesantes. Me ha recordado además que en el año del tsunami mi hijo estaba en el sur de la India, lo mal que lo pasamos hasta que supimos que estaba bien, y esas situaciones en las que se ve esa relación, ¿no?, entre la construcción de la paz y las políticas de cooperación. De hecho, en este país, yo creo que tendrían que ir siempre muy unidas, la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz, porque en muchos casos lo que se apaña por un lado se destruye por otro, y eso se ha visto en el caso de Palestina, cómo Europa ha dado dinero a Palestina para tantas cosas y tal, y llegan y lo destruyen, ¿no? Y la política de cooperación española, hubo unos años, que yo no sé decir ahora cuándo, pero sí que intentaron trabajar juntos, cooperación y paz. Hubo unos intentos, ¿no? Pero creo que no se mantiene en ese sentido profundo. Por eso esa perspectiva que has dado tú de la sensibilidad en los ojos, la mirada sobre que vea que la cooperación tiene que ser distinta si hay un conflicto armado, pues me parece muy necesaria. O sea que me ha encantado escucharte. Sí. Bien, yo no soy experta en las políticas de cooperación. Pude colaborar, eso sí, en el año 2008, 7-8, para escribir un plan de la cooperación española sobre mujeres, paz y seguridad, que hay un plan
y que, claro, pues habría que estar pendiente de ese plan, o sea, seguramente estará arrumbado. Se publicó en 2009, es de la aplicación efectivamente de la resolución 1325 a las políticas de cooperación, y se hizo pues con las OTCs de distintos países, con distintos ministerios. Lo trabajamos con Jesús Núñez y, en fin, pues en ese sentido sí que pude trabajar. Pero hoy lo que yo puedo hablar es un poco de la irracionalidad de la guerra, que ya sé que es un discurso muy más general, pero que pensando en lo que destruye los esfuerzos de la cooperación, pues creo que tener esa conciencia profunda de que la guerra es tan irracional, pues es necesario. Y me voy a situar en la estela de lo que es el legado de las constructoras de paz, que es el legado de las mujeres que ya en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, pues fueron capaces de reunirse en un Congreso Internacional de Mujeres en La Haya para tratar de parar la guerra. Ahora, cuando se dice, no, una vez iniciada la guerra, sí, pues ha habido esfuerzos en ese sentido. Eran sufragistas que estaban organizadas para conseguir el voto. Hay que pensar que el movimiento feminista a principios del siglo XX era impresionante, o sea, sobre todo en el terreno internacional, o sea, empezando por el Consejo Internacional de Mujeres, que era más vasto, para pasar como abuela, madre e hija. Después del Consejo salió la Alianza Internacional por el Sufragio, que eran más de 20 millones de mujeres del mundo coordinadas, y de la Alianza Internacional por el Sufragio surgió la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, precisamente en ese congreso de 1915. Bien, hay que decir que no todas las sufragistas apoyaron ese congreso, que era para parar la guerra. No todas las sufragistas, no todas las feministas son pacifistas, ni todas las mujeres lo somos. Esto hay que decir. Cuando hacemos una defensa del papel importantísimo de las mujeres en la construcción de la paz, hay que primero desvincularse de esa naturalización. No es así. La opción de trabajar por la paz es una opción libre de las mujeres, que unas la eligen y otras no. Y justamente por ser libre, pues tiene más valor. Pero entonces este es el inicio de lo que hemos llamado el feminismo pacifista, que considera que dentro de las políticas de igualdad, decidir sobre la paz y la guerra forma parte de las políticas de igualdad. Y estas señoras dieron un ejemplo de cómo construir la paz a partir de propuestas muy, muy pegadas a la tierra, o sea, como que tenía que haber un foro internacional para debatir los conflictos entre países, que tenía que educarse para la paz, por supuesto, pero hay una cosa que voy a unir con la irracionalidad de las guerras, porque aprobaron 20 resoluciones en ese congreso y la primera decía: este Congreso Internacional de Mujeres protesta contra la locura de la guerra que destruye todo lo que la humanidad ha tardado tantos siglos en construir. Y eso es. Y además después pasaba a decir que las políticas internacionales tenían que ser democráticas, es decir, tenían que decidir los pueblos, porque se daban cuenta que las poblaciones ni una ni otra querían la guerra y se estaban matando, o sea, a 150 kilómetros de La Haya fueron las batallas de Ypres, con más de 200.000 muertos, uso de los gases, mostaza, etcétera, etcétera. Un desastre. Bien, pues en esa estela hay que seguir con la voz de las mujeres pacifistas, feministas y de los hombres, es decir, seguir hablando de que hay que construir la paz y de que hay que negociar en todo momento y circunstancia. Cuando empezó la guerra de Ucrania, hemos dicho antes que hay muchas guerras, o sea, pero yo me voy a centrar en la de Ucrania porque creo que mañana el ponente hablará de otras guerras.
Voy a hablar sobre la de Ucrania porque realmente nos ha impactado a todos. Y se preguntó al principio, ¿pero dónde están los pacifistas? ¿No? ¿Por qué no dicen nada? Los pacifistas estábamos allí, pero a diferencia de quienes tienen las armas, que las pueden usar de la noche a la mañana, los pacifistas lo que tratamos es de construir una cultura de paz que va más allá de la negación de la guerra, porque es negación de la violencia, incluye los derechos humanos, el desarme, el desarrollo. Y nuestro reto es seguir manteniendo esa esperanza de que la paz es posible y cuando hay una guerra hay que negociar. Entonces, en este momento, hablar de negociación, en el caso de la guerra de Ucrania, está criminalizado, porque se piensa que es una rendición. Con respecto al sufrimiento de la población, a lo que puede significar los desplazamientos de la población, todo el apoyo que está teniendo desde Europa, pues efectivamente hablar de las víctimas es necesario, hablar de ese sufrimiento y también sacar a la luz que nos está mostrando un racismo respecto a otro tipo de víctimas de otros conflictos armados. Eso hay que decirlo. Otra cosa que nos muestra la situación de la guerra de Ucrania es cómo al principio, y después, salieron del país mujeres y niños. Mujeres y niños. De nuevo, la guerra volvía a reproducir los estereotipos de género, de ellas a cuidar y ellos a pelear. Y aquí a mí me gusta subrayar que en este caso los hombres tenían que reclamar su derecho a salir. O sea, ahí, y lo hicieron algunos grupos de hombres, sobre todo los ligados a los movimientos de objeción de conciencia de la Internacional de Resistentes a la Guerra, reivindicando el derecho a no matar. Derecho a no matar y derecho a salir del país. Hubiera sido estupendo que se hubiera vaciado del país. Mujeres, hombres, niños, todos fuera. Oye, ya está. Y ahí podemos conectar con una idea de lo que es la patria. En este caso, en la defensa, estamos oyendo los discursos cotidianamente en los medios de exaltación de nuevo del heroísmo, de los héroes, de la defensa, de la patria. ¿Pero qué es la patria? Ya lo dijo Virginia Woolf. En mi condición de mujer no tengo patria, en mi condición de mujer mi patria es el mundo entero. Es decir, la patria, ¿qué es? ¿Un territorio o son las personas que viven en él? Bien, pues después de un año de seguir matándose, lo que vemos a nuestro alrededor es el aplauso constante por el envío de armas. Entonces, como población civil, tendríamos que tener un espíritu crítico ante esa constante de envío de armas. Ya en 1915, una de las resoluciones de las mujeres de La Haya decía que hay que acabar con la producción y el comercio de armas, porque en el negocio de las armas hay una raíz muy fuerte de la guerra. Hace más de 100 años se decía. Y sin embargo hoy ahí estamos aplaudiendo las políticas de envío de armas. Primero armas de un tipo, después los tanques Leopard, ahora están pidiendo los jets estos de ataque. ¿Y después qué? Después, ¿qué será? Y sobre todo, pues cuando les oímos hablar, y también las poblaciones ucranianas que están a nuestro alrededor, pues hablan de esto, abocados a ganar, perder, la dicotomía ganar-perder una guerra, cuando Cecil sabrá por sus trabajos en la Escuela de Paz que la mayoría de los conflictos armados acaban negociando. Hay que negociar, y en la negociación pues hay que ceder, pues sí, hay que ceder, pero hay que negociar. Entonces, negociar después de tantos muertos, pues cuanto antes se acabe, pues antes se podrá lograr llegar a una salida. Pero hablaba yo de la dicotomía ganar-perder.
y se acusa a veces a los pacifistas de que no somos realistas. Pero ¿acaso es realista pensar que se puede ganar una guerra a otra potencia que tiene armas nucleares? Eso es un desastre, ¿eh? O sea, después de todos los envíos de armas, ¿qué será? Una amenaza de tipo nuclear que está ya pendiente, está sobre nuestras cabezas. Bien, con respecto al análisis de lo que puede significar la guerra, y más allá de las víctimas, que en eso estamos todos de acuerdo y es lo que oímos, yo me baso en los análisis que hacen otros que son analistas. Yo no soy analista, yo leo a otros autores. Yo soy una académica activista o activista académica, como eran las mujeres de Wilf, es decir, que propongo. Dice Federico Mayor Zaragoza que la realidad no solo hay que describirla en la televisión y siempre estamos describiendo la realidad, hay que escribirla. Y para escribirla hay que proponer y hay que decir. O sea, mi propuesta, bueno, y la propuesta de mucha gente, y luego al final veremos, es que haya un alto el fuego, que pidamos un alto el fuego, que es un poco menos que la negociación, pero es darse tiempo para poder colocar el problema en otro punto. Pero me gustaría hacer referencia a algunos analistas que yo leo con gusto y que han sido críticos, que son críticos respecto a la doble vara de medir que se nos ofrece en los medios de comunicación. Por ejemplo, Noam Chomsky. A Noam Chomsky yo pude escucharlo en un seminario en la Carlos III en Madrid, que hubo al principio de la guerra, pero también en sus escritos. Y entonces le preguntan, ¿qué es lo que hay en la agenda de Estados Unidos OTAN? Dice, bueno, lo que no hay son esfuerzos para poner fin al horror de la guerra antes de que sea mucho peor. Es que eso es lo que clama al cielo los pocos esfuerzos diplomáticos que estamos viendo en Europa y en el conjunto del mundo para frenar la guerra. Y las poblaciones estamos ahí como enmudecidas y pensamos, ¿pero de dónde venimos? Hace 20 años, cuando la invasión de Irak, el 80% de la población española estaba en contra de la guerra, y ahora estamos mudos. Aunque hay que decir que a finales de febrero ha habido manifestaciones en muchas ciudades de España y que el lema era ni Putin ni OTAN, porque también esta guerra está fortaleciendo de nuevo esa alianza militar que lo único que hace es reproducir la Guerra Fría, que ahora llama un analista militar, dice, estamos en la Guerra Fría 2.0. O sea, es otra vez de nuevo una Guerra Fría. Y Europa está ahí sin decir nada, porque la población estamos acalladas. Y sin embargo, las poblaciones, y voy a leer, recomiendo este artículo, que es de un compañero precisamente de nuestra revista En Pie de Paz, que se llama La distopía belicista. Él es José Pepo Gordillo, que es profesor de Filosofía del Derecho, y entonces nos da unos datos que quiero decir, que son los siguientes. Contra la distopía belicista, ese es pero lo tengo en modo avión y por tanto tengo que quitar primero el modo avión para que me entren los datos. Pero quiero decir estos datos porque lo que se nos muestra es como una paralización de las sociedades, y es verdad que estamos paralizados, pero lo que sentimos realmente en estos momentos es que es necesario hacer algo, empujar a la diplomacia, empujar a los líderes para que dialoguen, para que lleguen a algunos acuerdos. Dice este artículo, Pepo, dice, según una encuesta llevada a cabo por Euroscopia, el 64% de austriacos, 60% de alemanes, 54% de griegos, 50% de italianos y el 41% de portugueses están a favor de un final negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania-OTAN,
Es decir, que es más de la mitad de la población de estos países, y en España es porque no se habrá hecho, porque aquí en España es que estamos todos a ver si enviamos más armas, a ver, es que sale nuestra ministra y habla de los Leopard, sale pues los que tenemos en representación en Europa y de nuevo. Bien, pues esa es la cuestión de decir el doble rasero, porque en la guerra de Irak, qué poco se criticó lo que supuso, era una invasión y había una oposición a esa guerra. Pero ahora mismo nadie habla de la guerra de Irak, nadie habla de lo que en ese caso Occidente hizo a aquella población. Es más, nos recuerda Chomsky que actualmente, dice, ya es el colmo que un submarino, un nuevo tipo de submarino que ha construido Estados Unidos, le ha llamado Fallujah. Fallujah, bautizado para conmemorar los 2 ataques de los marines a Fallujah en 2004. Es una afrenta total, porque en Fallujah hubo unos desastres terribles. Bien, entonces el papel de la OTAN de nuevo vuelve a ser reforzado. Para nuestra generación, que estuvimos contra la OTAN, ya no solo en el 2003, sino en 1983, ¿no? Cuando aquí había una base estadounidense en Zaragoza y así. Y la OTAN que estaba ya en las últimas, porque no tenía sentido tras la caída del muro de Berlín, pues ahora otra vez reforzada. Chomsky también recuerda cómo algunas de las razones que puede tener Putin, y claro, hay que hacer de abogado del diablo, no para invadir, pero realmente para estar muy reticente contra un Occidente que no ha respetado los acuerdos que hubo de que la OTAN no llegaría hasta sus fronteras. Bien, yo recomiendo leer estas visiones críticas porque en las teorías de conflictos siempre se dice que para favorecer los acuerdos lo que hay que hacer es criticar al propio lado, al propio bando. O sea, si hay 2 contendientes, que uno critique al otro, eso es lo que hace, eso es lo normal, pero lo que colabora es criticar a tu propio bando. Y es lo que han hecho muchas mujeres, lo hicieron las mujeres de negro de Belgrado cuando criticaron a Milosevic y toda la política de limpieza étnica, o lo hicieron las mujeres de negro también de Israel cuando criticaban la invasión, o sea, la ocupación palestina. Eso es lo que... Y también en el caso de Irak, algunas mujeres como Code Pink en Estados Unidos, porque esa crítica propia es la que puede desmontar esas políticas de agresión. Desgraciadamente no tenemos lazos con mujeres rusas para saber si están criticando a su gobierno por invadir Ucrania, pero sí las hay, algunos trazos sí que tenemos, ¿no?, de feministas que se están oponiendo, y lo que pasa es que pagan con la cárcel o tienen que salir del país, ¿no? Es importante criticar a los propios y eso pues hay que saber todos los acuerdos que Occidente ha incumplido. Bien, me gustaría ahora hablar finalmente, bueno, no sé, tampoco tengo mucho tiempo, pero en el caso de las políticas de cooperación sí que sabréis cómo ha influido esta guerra, porque Ucrania es el granero. Entonces, está incidiendo en las políticas en la seguridad alimentaria de muchos países de África. Y ahí, pues, los analistas, unos dicen, es porque Ucrania no favorece la salida de los barcos, y otros dicen que es que Ucrania, ella misma, pues, y Estados Unidos han minado la salida de los barcos. Entonces, estamos entre esos fuegos y sé que llegan a unos acuerdos, ¿no? Cada unos meses llegan a algún acuerdo para que salgan barcos de grano y que la gente no pase tanta hambre.
Pero en cualquier caso, los países africanos para nada están criticando a Putin, sino que más bien ven que es una posición en donde se juegan unos actores más allá de lo que es la invasión de Ucrania, sino que es un juego por la hegemonía mundial, en donde los ucranianos ponen los muertos, y los Estados Unidos pelean con Rusia, con China por detrás, ¿no? Entonces, esos juegos de hegemonía política, pues son los que están llevando a una población pues, a morir, a matar, y nosotros a alimentarlo con armas. El otro día, es verdad, en un debate que yo oía en la BBC, pues decía alguien, no, poner fin a la guerra de Ucrania solo compete a los ucranianos. Y otro decía, ni hablar en absoluto, porque esa guerra se está manteniendo por las armas europeas. Por tanto, los europeos también podemos decir cuándo poner fin a esa guerra. Es cuando digamos basta al envío de armas. Basta al envío de armas. Eso hay que decirlo, además de otras propuestas. Bien, en el caso de los países de América Latina, pues también están un poco más lejos de lo que es la guerra de Ucrania, tanto las poblaciones africanas como las poblaciones de América Latina. Y en este marco, la irrupción de Lula parece que puede dar cierta esperanza. Lula ha dicho que va a intentar formar un grupo de países para proponer una salida negociada a la guerra. Entonces, eso es una posible esperanza. Y otra posible esperanza pues, es el plan de China. El plan de China, que poco estamos oyendo en los medios de comunicación del plan de China. 12 puntos que en estos días están hablando con Putin, y podemos ser críticos del imperialismo de unos y de otros, pero ¿quién puede influir en Rusia y en Putin? Pues alguien que esté más cercano a él, es decir, Xi Jinping, o sea, los chinos. 12 puntos. Uno de los puntos dice que hay que respetar la territorialidad, de modo que uno de los puntos es lo que estamos pidiendo a Putin, que es que vuelva a devolver lo ocupado a Ucrania. Otro de los puntos dice que hay que decretar ya un alto el fuego. Otro de los puntos es que Occidente tiene que eliminar las políticas de castigo a Rusia. Entonces, claro, evidentemente para una negociación, pues son un toma y daca, porque en toda negociación tiene que haber esas cesiones, pero es una esperanza. Para mí el plan de China es una esperanza. Y os invito a leer pues, a nuestro compañero analista militar, exmilitar Javier Jiménez Olmos, que en su blog lo analiza, los 12 puntos de China, y veamos a ver qué es lo que puede salir en estos días en los que están hablando justamente los dos en Rusia, ¿no? En Moscú. Después van a ir a hablar con Zelensky y bien, para mí sí que ese plan de China puede ser una esperanza. En cuanto a las mujeres, pues hay que decir que justamente hoy nuestra Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad va a debatir sobre la guerra de Ucrania, y una de las propuestas que hay, que se debata el plan de China y que se pida un alto el fuego. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que nació en 1915, pues estamos ahora en cerca de 50 países del mundo, y nuestra presidenta es de Camerún, Sylvie Ndomo, y ahí estamos continuando con esa racionalidad civilizatoria que debería imponerse y que es tan necesaria para que las políticas de desarrollo tengan algo que decir. Bien, pues
Me gustaría acabar pues solamente diciendo que lo que empecé a decir cuando empezó la guerra, que las armas no nos salvarán y que efectivamente los pacifistas no vamos a ganar una guerra, pero tenemos un mensaje que es el único que puede proporcionar un horizonte de futuro para la humanidad. Es el mensaje de que los conflictos de intereses ideológicos de todo tipo se resuelven a través de la negociación y en todo caso para equilibrar poderes a través de la no violencia, y que ese horizonte pues hay que mantenerlo, y bueno, que tenemos que mirar un poco al pasado para saber de dónde venimos, de esos movimientos sociales, y pensar cómo los medios nos están manipulando en este caso, pese a que hay algunos datos, algunos que son pues bastante bien, apuntan específicamente. Estoy recordando ahora el chiste del roto de hace muy poco, que decía así: mis padres me enseñaron que cuando dos se peleaban había que intentar separarlos, no darles un arma. Pues lo primero que tenemos que hacer la población europea es empezar a criticar el envío de armas desde nuestro país. Pues gracias, ya está. Has citado el análisis del plan de China de Javier, pero pues, tenía un artículo previo también demoledor en ese aspecto, bien interesante también de leer. Bueno, tendríamos algún minuto. El foro pretendía ser un debate, una toma de pues vamos a debatir. Entonces, no sé si queréis lanzar alguna invectiva a alguna de las ponentes. El otro día en el Stambrook tuvimos un debate con los jóvenes impresionante. Sí, sí. ¿O alguna pregunta? Sí. Como hay personas conectadas, esperad a que os llegue el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas. Primero de todo, felicitaros porque las dos ponencias han sido muy interesantes y han tocado perspectivas muy diferentes, pero muy enriquecedoras, ¿no?, para hablar de este tema. Yo, una de las cosas que me preocupa, y sobre todo pensando en la cooperación aragonesa, es nosotros tenemos dos zonas prioritarias de intervención en nuestra cooperación, que son la zona de Palestina y la zona del Sáhara. No sé si vosotras tenéis alguna recomendación a la cooperación de cómo trabajar en esas zonas, porque en zona de Palestina, que comentabas anteriormente, ¿no? Claro, nuestros proyectos muchas veces intentan pues evitar la invasión en zonas palestinas. Claro, eso no sé si realmente es muy acertado con las cosas que nos estabas comentando, Ceci. Entonces, no sé si nos podríais dar unas pautas en estos conflictos tan concretos, ¿no?, como son Sáhara o Palestina, de cómo deberíamos afrontar un poquito lo que es la intervención en la cooperación. Por contextualización, es la responsable de la política municipal de cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza. Cecil. Yo. Venga. Me has puesto una pregunta dificilísima. Además me daba... Carmen comentaba el tema Palestina. Ahí tengo dos ejemplos de praxis muy cuestionables, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona financió la Plaza de la Paz en Gaza, que era una plaza que se hizo de forma participativa, bueno, solo palestinos en ese caso, pero ¿no?, como consultar como lo querían los vecinos, se construyó con dinero del Ayuntamiento de Barcelona. Israel la bombardeó y la dejó plana. Había dinero, creo, también de la Unión Europea, y una de las críticas desde la mirada de sensibilidad del conflicto es que se hizo muy poca denuncia, o sea, que se reclamó muy poco a Estados Unidos, a Israel. A Israel se le reclamó muy poca responsabilidad por haber destrozado una infraestructura pagada con fondos de Barcelona y de la Unión Europea.
Eso sería una mala praxis desde la sensibilidad al conflicto. Otro ejemplo que hablábamos hace poquito con una organización también de Barcelona que trabaja con, digamos, defensores de derechos humanos palestinos como empoderándoles o acompañándoles, ¿no? Porque son colectivos bastante perseguidos, encarcelados. Y ella explicaba el dilema, ¿no? De, bueno, nosotros les apoyamos para que sigan activos, los meten en la cárcel y pagamos las multas para que los suelten, ¿no? Y estamos pagando al Estado israelí. Bueno, pues la cooperación siempre contrae dilemas, ¿no? Pero así por una vez contextualizada la dificultad, y que yo creo que uno de los bloqueos que teníamos ahora con la guerra de Ucrania es que la incapacidad de dar respuestas, ¿no? Hay veces que no podemos, ¿no? Por muy mal que no sepa, no tenemos herramientas suficientes para situaciones tan graves, ¿no? O eso son a largo plazo y no tenemos formas de resolverlo fácilmente. Pero así por hacer alguna propuesta, los dos casos que dabas, que son Palestina y Sáhara, se caracterizan por tener una desigualdad de poder muy fuerte, ¿no? Entonces, claramente no sería muy buena idea decir vamos a trabajar con israelíes y palestinos al mismo nivel, o con marroquíes y saharauis al mismo nivel, porque el poder es muy distinto, no sería justo, ¿no? El poder o el impacto del conflicto armado, ¿no? No sería justo ahora decir vamos a trabajar con ucranianos y rusos al mismo nivel y vamos a hacer casas, ¿no? Cuando zonas de Ucrania o de Palestina están completamente arrasadas y otras no tanto, ¿no? Entonces, lo que recomendaría la sensibilidad al conflicto es, en casos de poder muy desigual, tal vez trabajar solo con una comunidad, pero entonces pensar de alguna manera si puede haber algún tipo de interrelación. Pero que no, o sea, centrarse claramente en un beneficiario que es el que tiene más necesidades, pero si pudiera participar de alguna manera en alguna actividad, como no perder el lazo. Entonces, en algunos casos puede ser promover una interdependencia económica. Yo en Marruecos con Marruecos y Israel no lo recomendaría porque ya son potencias que están extractivas en el caso de Marruecos, y entonces no haría una interdependencia económica en este caso, pero tal vez relacional. De alguna manera pensar cómo podemos hacer que haya voluntarios israelíes pro-palestinos que vayan, ¿no? De alguna manera vincular, pero sin que sea el mismo nivel, ¿no? No sé si eso puede ser una pista. Sí, yo siguiendo un poco el hilo y fijándome en ejemplos históricos. Por ejemplo, en el conflicto entre Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes, pues ahí las mujeres, y en el ejemplo de las mujeres, a veces cosas sencillas como que organizaban campamentos de niños juntos, de las comunidades católica y protestante, para que se fueran conociendo. Yo no sé si eso en el caso de Palestina e Israel, sé que hay director de orquesta, ¿no? Que a veces ha hecho el Barenboim. O sea, desde niños, ¿no? Fomentar algunos proyectos para que se junten y se conozcan, pues a lo mejor eso podría ser. Es difícil trabajar con comunidades divididas. Las mujeres, bueno, nosotras años atrás tuvimos algún encuentro entre palestinas e israelíes y, bueno, la cuestión era de mujeres de negro, y decía, es que cuando intentas acercarte a la otra comunidad, por ejemplo, pues judías de Israel acercarse a las palestinas, o sea, grupos de mujeres, para las otras puedes ser una espía y para los tuyos eres una traidora. Entonces es difícil, pero igual proyectos externos que sean pues encaminados, incluso sacarlos de los países y hacer proyectos fuera del país, pues no lo sé. O sea, esto no es fácil, como dice, ¿no? Pues si tuviéramos la solución,
No, pero todo lo que pueda ser acercamiento, claro. Esto lo hicieron en Chipre también las mujeres. Chipre, una isla pequeña dividida, entonces una organización que era Hands Across the Divide, manos entre la división, salían de la isla mujeres y se reunían de las dos comunidades para hablar de las posibilidades de reunificación de la isla y de relación, etc. En cuanto al Sáhara, pues mira, el otro día un joven saharaui en ese debate pues decía, es que no nos queda más remedio que recurrir a las armas, porque no nos dan otra salida. Y digo, pues ¿te das cuenta que eso tampoco es una salida? ¿Tú sabes con quién o sea, hay que hacer el balance. O sea, si tú vas con las armas ante una potencia como es Marruecos, apoyada por los Estados Unidos, ¿crees que eso es una salida para un pueblo pequeño? Recurrir a las armas, eso es una locura, es que es un suicidio. Tú serías el primero en caer. Efectivamente, hay que desmontar la idea de que las armas nos pueden salvar. Con el Sáhara, pues he conocido, aquí hemos tenido y tenemos, ¿no?, algunas feministas saharauis que se han quejado de que la idea esta de que el pueblo saharaui son tan avanzados en los terrenos de igualdad entre hombres y mujeres, pues no es tal. Entonces, ese también es un aspecto importante, porque al fin y al cabo las mujeres saharauis, estas jóvenes, lo que se quejaban de ese comportamiento tan tribal que todavía siguen teniendo, pues eso lo sufren, es un tipo de violencia también. Hubo un tiempo en que hablamos con el Frente Polisario y con tal respecto a eso, pues a qué políticas tenían hacia las mujeres, si tenían, pues no tienen, no sé cómo se llama, pues una mayoría de edad para decidir, o sea, no tienen un código, no tienen un... Bueno, pues eso son también políticas de paz que se pueden promover, educación para las familias, para que escuchen a sus hijas. Algunas jóvenes que conocimos aquí tenían miedo de volver porque decían, es que no nos van a dejar volver a salir o no nos van a permitir pues que seamos libres, que seamos diferentes. En fin, que hay muchos aspectos también en las políticas de desarrollo que pueden incidir en mejorar las vidas y que a lo mejor están en nuestras manos, no lo sé. No es fácil. Cuando has nombrado la posibilidad de campamentos conjuntos hemos sonreído porque hay un programa, bueno, pues, conocido, me imagino que al menos por varias personas de la sala, sí, de vacaciones saharauis en España, claro, pero son solo saharauis. Bueno, es cuestión de reflexionarlo. No sé si hay alguna otra pregunta, intervención. Flor. No, me parece tan interesante, y estuve el otro día escuchando a Carmen también en el Stambrook y con el tema del Sáhara, pero quería un poco la pregunta hacia Cecilia por el tema de la cooperación al desarrollo, yo que he estudiado además aquí y noto que la universidad tiene unos aprendizajes tan importantes para darnos, quizás a las personas que después ya no nos dedicamos a esto, y que la universidad tiene tan claro las cosas que se pueden hacer y que la cooperación es tan necesaria, después como a las instituciones, cómo se puede llegar y decir, o sea, ¿de qué manera se puede llegar la universidad a la institución para decir lo necesario que es desde los países pues, que están, vamos a decir, en el primer mundo, tenemos que ayudar a esos cooperantes, o sea, tenemos que cooperar para el desarrollo en esos países que están en conflicto? Y cuando vemos que, desde luego, las políticas a veces que se llevan dentro de nuestro país, quizás por nuestro individualismo, quizás por nuestra propia sociedad, son al contrario, o sea, se está recortando en la cooperación al desarrollo. ¿Cómo podemos, o sea, cómo puede influir
la universidad, o cómo pueden influir, o sea, lo que realmente debería de pasar si queremos que la sociedad avance, cómo podemos ahora mismo estar en un contexto en el que la política te está dando cuenta de que cada vez se recorta más en esas políticas. No sé si me he explicado, pero era una reflexión, pero bueno, un poco. Ojalá tuviera más respuesta a lo que preguntas. Se me ocurre, bueno, yo creo que la universidad se intenta tener un papel de influir en las opiniones, pero claramente no está haciendo suficiente. También, yo una de las cosas que hago de Educación para la Paz, y es muy agradecido cuando haces un taller, porque es muy fácil ver un cambio a corto plazo, ¿no? Puedes hacer un taller de 3 horas y ver que la persona sale con algo nuevo, y es muy agradecido, pero es un efecto que puede ser a corto plazo. Tal vez la persona luego a los 2 días al olvidar y no lo aplica, ¿no? El cambio institucional requiere mucho más tiempo, pero tiene más efecto, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo que ese tiene que ser uno de los objetivos siempre. Como decía, en la escuela hemos estado desde 2008 intentando influir en el Ayuntamiento de Barcelona para que incluya la sensibilidad al conflicto como una mirada transversal. Conseguimos que se pusiera un año en el plan director y luego se sacó. Las organizaciones, bueno, también conseguimos hacerlo desde arriba, pero luego las organizaciones no se habían formado, entonces tampoco funcionó. Así que bueno, yo creo que hay que ir desde arriba y desde abajo siempre. Pero se me ocurre también que una de las cosas, hablo mucho de Barcelona porque es el caso que conozco y no porque crea que lo hagamos mejor que en otros sitios, pero ahora se habla mucho en Barcelona de la cooperación del 99,3, ¿no? De decir, bueno, estamos pidiendo mucho en la quitas también, ¿no? Pues intentar que toda la compra pública sea así, ¿no? La Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabajo yo, cuando te hacen el carnet de estudiante, es a la vez una tarjeta de crédito del BBVA, que es ¿no? el principal banco armado de, bueno, pues mal vamos, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya alguna vez le hemos pedido que cambiar de banco, como pues también desde el ejemplo nuestro como universidad, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo son los comedores, ¿no? De dónde viene la comida de los comedores, el impacto climático que puede tener. En Barcelona, no sé si habéis oído los casos de acoso sexual que ha habido en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues 1000 cosas que nos tenemos que revisar también antes de o mientras hacemos incidencia hacia los demás. Pero yo creo que la idea esta del 99,3 es muy buena noticia, porque abre mucho, ¿no? A las posibilidades de incidir, ¿no? El 0,7 de entrada habría que cumplirlo, que no se hace, pero claro, si es un tema de coherencia de toda la compra pública, es un impacto muy grande. Pero siento no tener más respuestas. No sé si Carmen tienes más ideas, porque tenemos que pensarlo entre todas. A mí esto me recordaba que las políticas de cooperación, bueno, lo que me han transmitido, porque yo también soy de Acción Solidaria Aragonesa, lo que os he escuchado, ¿no? Que no es solo hacer proyectos, sino sensibilizar aquí a la población. Entonces, sensibilizar aquí a la población, hay que poner dinero en eso, ¿no? Y eso con respecto a las instituciones. Si las instituciones están dedicando sus fondos a mandar armas, si las instituciones están haciendo marcha atrás en políticas contra el cambio climático, cuando sabemos que las poblaciones de los países con los que hacemos política de desarrollo son las primeras en sufrir las consecuencias del cambio climático, por las inundaciones, por las sequías, por todo lo que les afecta en ese caso, pues es que tendríamos que estar presionando a nuestros gobiernos para que dejaran de invertir tanto, ¿no? en esos envíos de armas y mirar un poco más por estas otras políticas, no retroceder, por ejemplo, pues en las políticas de energías alternativas, que por cierto las facturas de gas y de energía que nos están mandando, yo os puedo decir, 679 euros
me han pasado a mí. He ido corriendo a hacerme la tarifa de último recurso. Os lo aviso a todos, pasaos a la tarifa de último recurso porque es una barbaridad. Y en eso Europa está sufriendo ahí esa piña, o sea, esa pinza, ¿no?, entre Rusia y los Estados Unidos. De hecho, bueno, la mayoría de los países africanos, he leído, o India, están comprando a Rusia el combustible porque ahora le resulta más barato con toda esta... Es decir, que tenemos que la población reaccionar ante lo que está suponiendo esta guerra, y para eso yo creo que las ONGs también pueden hacer un papel. Yo creo que sí pueden hacer un papel de educación, Es decir, digan algo, señores, digan algo contra estos gastos de armamento. ¿Por qué tantos millones y millones y millones? Y sin embargo se están negando a las ONGs. Es que eso es tremendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, quería dar las gracias a todos. Es una pregunta muy cortita y surge al hilo de lo que ha dicho Cecil, y es pensando en nuestro país, porque también hay conflictos en nuestro país. Entonces, ¿qué conectores podríamos encontrar en nuestro país, por ejemplo, con respecto al conflicto catalán? Dado que ya que estás aquí, pasando por Valladolid. Sí, no hay conflictos. Yo percibo que hay conflicto. Bueno, yo pensaría en afectos. Ahora estamos viendo, hace unos 4 o 5 años hubo un encuentro de WILF aquí en Zaragoza, cuando el conflicto en Cataluña estaba mucho más severo que ahora. WILF tuvo la visión y la generosidad de montar un encuentro con mujeres activistas por la paz de todo el territorio. Muchas catalanas vinieron. Y yo creo que desde... Me cuesta nombrarme como catalana. Sí, soy catalana, pero me siento muchas cosas además de catalana, pero como catalana puedo decir que hay muchos afectos, ¿no? Que cuando estaba el conflicto más potente, digamos, más duro, y decían, es que los españoles se creen que les odiamos. Y bueno, claro, no es tan raro que tengan esa sensación si el mensaje que sale es que queremos poner una frontera y un muro, ¿no? O una autogestión, ¿no? Independiente, pues es normal que haya personas que sientan que no les queremos, ¿no? Y muchos de los mensajes que recibíamos era, es que os queremos, catalanes, os queremos, ¿no? Y los catalanes decían, pero si nosotros también, ¿no? Pero no, o sea, una cosa es lo que se percibe desde Cataluña como una autogestión política, que es muy distinta de los afectos que podemos tener por las personas, ¿no? Para mí un conector es que hemos tenido y tenemos muchos contactos, personas que queremos muchísimo de todo el territorio, y desde ahí pues construir, ¿no? Para mí es el conector más fuerte que hay, y que nadie niega en Cataluña que queremos a todo el mundo nos queremos. Pero además en Aragón tenemos una lengua común, y quiero decir lo que dijo una alcaldesa de la zona de la Franja cuando estaba el debate de catalán aquí en Aragón. Dice, nosotros en el pueblo, es que no recuerdo el nombre del pueblo, hicimos una asamblea y dijimos, ¿aquí qué hablamos? Y dijimos, aquí hablamos catalán y los catalanes también. O sea, es poner... Y yo recuerdo a mi abuelo, yo soy de Alcañiz, pues hablar de la boira, del pernil, o sea, tenemos muchas palabras que son comunes, incluso en zonas en donde no hablamos catalán, ¿no? Es decir, y sobre todo los afectos, lo que dices, Cecil, y las relaciones, ¿no? En Alcañiz mismo también se dice, hay una zona del pueblo que se llama
pues ahora no me acuerdo, pero es que primero se fue mucha gente a Cataluña, inmigrantes, y entonces pues esa zona de un barrio donde mucha gente pues se fue a Cataluña emigrada, ¿no? Y hay muchas relaciones de familia, de intercambios, bueno, no sé. Conectores hay muchos, pero sobre todo los vínculos de afecto, los vínculos de respeto, los vínculos del diálogo. Precisamente las mujeres nos caracterizamos porque valoramos mucho la relación, las relaciones personales, y en los ejemplos que conocemos históricos de acercamiento entre poblaciones divididas y en conflicto, son las relaciones las que atan, Y vuelvo a recordar cuando una palestina quiso ir al entierro de una judía israelí con la que conocía y dijo: me da apuro porque voy a ir a un entierro y pueden pensar que soy una espía, ¿no? Pero sí, me acuerdo de Jaya, ¿no? Cuando llegó allí y la vio el padre de la muerta o así, y le dijo, Dios bendiga a los hijos de Israel, y la vio a ella, dijo, y a sus vecinos. O sea, es que hay unos detalles, cuando alguien tiene el valor de pasar por encima de las barreras que nos dividen, que es que nos muestra toda la humanidad que tenemos, ¿sabes? Tenemos que pasar por encima de las barreras. Bueno, hemos agotado prácticamente el tiempo. Agradecer, por supuesto, a las dos ponentes, agradecer a las representantes de las instituciones del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, a todos, todas las que habéis asistido, los que nos han visto a través de la red. Y bueno, invitaros no para mañana, sino para el martes que viene. Es que Carmen ha dicho antes que mañana. No es mañana, es el martes que viene a la misma hora, donde también tendremos la colaboración de la Escuela de Pau, de Cultura de Pau, y de Médicos Sin Fronteras, que hablará de cómo se hace en la realidad esa cooperación o cómo se sufre. Muchas gracias a todas.